Damos la bienvenida al doctor Rubén Gatti para continuar con este segundo bloque del día de hoy del Congreso de León. Cuando quiera, doctor, puede comenzar. Hola, bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches para Argentina, buenas tardes para México y Colombia y el resto de los países que están en un horario más bajo que el nuestro. Bueno, es un placer, un gusto muy grande estar en este congreso virtual. Quiero agradecer, por supuesto, a la convocatoria que me han hecho, tanto a César Morales como a Ernesto Uter. Y bueno, esperemos que salga todo muy bien, con muchas ganas de que funcione esto y que siga funcionando a través del tiempo. Bien, entonces el tema de hoy va a ser hablar un poquito de la enfermedad renal crónica. Y bueno, lo primero que vamos a ver es que yo digo que es uno de los jinetes del apocalipsis de la geriatría felina. Uno de ellos es la enfermedad renal crónica, otro la cardiomiopatía hipertrófica, otro es el hipertiroidismo y los otros son las neoplasias. O sea, estas son las enfermedades más importantes de la geriatría felina. ¿Cómo definimos a la enfermedad renal crónica? La definimos como una azotemia renal con dilución de la orina por más de 4 semanas. Y esta enfermedad tiene la característica de ser irreversible y progresiva. La azotemia está, normalmente manejábamos los parámetros de uremia y creatinina, pero ya en el día de hoy, ya desde hace unos cuantos años, lo más importante es manejar el valor de la creatinina, que en el gato se da por normal hasta 1.6 miligramos por ciento o por decilitro. Este es un valor muy, muy importante y les diría que prácticamente de acá en más, gran parte de esta charla se va a basar en estos valores. ¿Cuál es la importancia clínica de la enfermedad? Bueno, más o menos entre 30 y 50% de los gatos de más de 15 años tienen una enfermedad renal crónica, así que como podemos ver, en una época como la actual, donde muchos gatos pasan los 15 años de edad, vamos a tener muchos gatos con enfermedad renal crónica. Se presenta 5 veces más que en los perros, por lo cual también tenemos ahí un dato interesante en el sentido de que la vamos a ver mucho más seguido que en el perro. Normalmente en el consultorio vamos a encontrar, depende por supuesto de las cantidades de gatos que atendemos cada uno y de la edad de esos gatos, pero digamos que hasta un 10% de los pacientes totales van a ser gatos con enfermedad renal crónica. Y acá digo que va en aumento porque en general los gatos geriátricos van en aumento en el mundo, porque cada vez los gatos viven más. En la medida que los gatos viven más adentro de los departamentos, logran vivir muchos más años, o sea que en el futuro esta va a ser una enfermedad muy importante. Hay dos formas que nosotros consideramos, que sería la adquirida, que es la enfermedad que aparece en la edad media y avanzada, y hay una forma hereditaria donde hay algunos procesos hereditarios que, por supuesto, aparecen en una edad más temprana o en la edad media del gato, por supuesto. Una buena noticia es que los gatos tienen mayor sobrevida que los perros, con lo cual nos deja tiempo para poder, digamos, manejar esta enfermedad en forma más eficiente. Bien, acá vemos en el costado un gato de una raza que espero que ustedes sepan cuál es, si alguno sabe después la pone. Eh, que es una de las razas que tienen una forma hereditaria de la enfermedad, que es la amiloidosis renal. Bien, hay una serie de etiologías que pueden ser las que producen
lesiones en el riñón que después con el tiempo van a terminar produciendo la enfermedad renal crónica. Vemos como, por ejemplo, hay causas virales, bacterianas, vasculares, urolitos, neoplasias, fármacos nefrotóxicos, lesiones directamente por envejecimiento, inmunomediadas, se habla en algún momento, se habló de las vacunas que podrían producir lesiones inmunomediadas, y bueno, y hay tóxicas con los lirios, que son las flores más tóxicas del mundo para los gatos. Así que ojo con eso, nunca hay que tener lirios en una casa donde hay gatos. Las congénitas hereditarias, tenemos la más común y conocida, el riñón poliquístico, y la amiloidosis, que, como les dije antes, afecta a gatos, bueno, los voy a decir, gatos abisinios y somalí. El PKD o el riñón poliquístico son enfermedades que afectan a los gatos persas y derivados. Después hay otras enfermedades un poco más raras. Acá vemos una imagen de cómo puede terminar un riñón poliquístico. Bien, ¿cuáles son los signos clínicos de la enfermedad renal crónica? Bueno, los gatos en los estadios iniciales de la enfermedad, yo digo que están camuflados, como en esta foto. ¿Ven esta foto? Después me van a decir dónde está el gato. O sea, son invisibles. No hay signos clínicos. Los signos clínicos empiezan a aparecer cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Y ese es uno de los problemas que tenemos en la medicina felina, tratar de poder diagnosticar la enfermedad en situaciones, o sea, antes de que el gato ya esté muy enfermo. Como dijimos, la creatinina hasta 1.6 nosotros la consideramos normal. Bueno, esta es una escala que da el IRIS, que es una asociación de interés renal internacional. Entonces, ¿qué va a pasar con esta enfermedad? De a poco, con el tiempo, a medida que aumenta la creatinina, que nos va indicando que se va perdiendo masa renal funcional, entonces vamos a tener, por ejemplo, decaimiento, deshidratación, poliuria y polidipsia, a veces algunos vómitos, una pérdida de peso, infecciones urinarias y, en casos más graves, la anorexia. Todos los primeros signos, como ustedes ven, son signos que son poco visibles. Muchas veces los propietarios no se dan cuenta de la pérdida de peso ni de la poliuria o polidipsia. Hay que explicarles desde jóvenes, que esos signos son anormales. Y bueno, vamos a ir viendo estos signos, pero no van a ser al principio de la enfermedad, sino que se van a ver más digamos, a medida que avanza. Bueno, no sé si lograron encontrar el gato en la foto, el gato que está camuflado. Acá se los voy a mostrar. Bien, continuamos. Después va a haber signos tardíos, o sea, cuando la enfermedad produzca una serie de alteraciones secundarias o metabólicas, van a aparecer signos tardíos. Pero claro, ahí ya tenemos la enfermedad diagnosticada normalmente y ya está en curso, en un avanzado estado generalmente. Por ejemplo, hay anemia con los signos típicos, mucosas pálidas, anorexia, debilidad, hipertensión, podemos encontrar signos como hemorragia retinal, cardiomiopatía, infarto cerebral, hipocalemia, que da debilidad, ventroflexión, marcha rígida, algunas alteraciones como de la acidosis metabólica, nos puede dar anorexia, vómitos, letargo, la hiperfosfatemia, que produce resorción ósea, calcificación de tejidos blandos, y después las infecciones urinarias, que pueden ser muy variables, desde no tener ningún síntoma a tener algunos típicos de las vías urinarias. Así que vamos a tener, como les digo, toda esta cantidad de signos, pero que ya van a ser más
cuando está mucho más avanzada la enfermedad. Una cosa muy importante que dijimos es el tema de la polidipsia y la poliuria, que es muy importante que los propietarios, quizás sea el primer síntoma que puedan llegar a ver, pero que le tienen que dar importancia, porque si no le dan importancia, si piensan que es normal o que está bien, entonces no van a visitar al veterinario. Una de las cosas importantes hay que explicarle a los dueños de gato es que no es bueno que tomen de fuentes de agua que corren, como canillas o bueno, cualquier tipo de lugares donde hay pérdida de agua. Eso hace que a los gatos les gusta mucho, pero lo que hace es que no nos da una idea de cuál es el volumen de agua que está tomando. Además que obviamente las canillas no son amigables con el gato, porque las canillas están en lugares altos, donde el gato al principio salta sin ningún problema, pero cuando es más viejo es más difícil que pueda saltar, puede tener problemas articulares, y además las canillas no las abre solo el gato, tiene que haber un humano que se las abra. Una forma de controlar la polidipsia y poliuria, si no se puede controlar el tema de la toma del agua, es la eliminación de orina. Entonces es este dibujito que tenemos acá, donde vemos que el gato está haciendo, o sea, orinando más cantidad de lo que hacía normalmente. Eso quizás los propietarios lo puedan ver si tienen que cambiar las piedritas más seguido porque están más mojadas. Esto también hay que educar a la gente en este sentido. La pérdida de peso es también un signo importante, pero que se da muy lentamente y que tampoco es muy valorado por los propietarios porque piensan que es normal que un gato con el tiempo se pone viejo y se pone más delgado. Hay una serie de causas de por qué van perdiendo peso, pero bueno, lo importante es que hay un aumento del catabolismo, hay y por ahí una menor ingestión de alimentos, hay déficit de procesos digestivos, o sea que bueno, en general el gato con el tiempo pierde mucha masa muscular y terminan muchas veces con menos de 3 kilos de peso. Bien, hay una serie de alteraciones metabólicas de la enfermedad renal, como vimos, que pueden ir apareciendo con el tiempo, como por ejemplo, bueno, anemia, hiperparatiroidismo, acidosis metabólica, hipergastrinemia, hipopotasemia, hipertensión, proteinuria, hiperfosfatemia y, por supuesto, la uremia y la creatinina. Estos que están de este lado derecho, en rojo, son los que en principio se considera que pueden aumentar el progreso de la enfermedad renal. O sea que hay que tener los mucho más controlados estos signos para evitar justamente el aumento de esta, o sea, el progreso de la enfermedad. Como les decía, hay una sociedad internacional de interés renal que se llama IRIS, que fue la que determinó ya hace más de 10 años los estadios de la enfermedad renal de acuerdo a los valores de la creatinina plasmática. Entonces, esta asociación determinó que por debajo de 1,6 es el estadio 1, y ahí no sabemos en qué situación está el riñón, se considera que estaría más o menos normal, pero no tanto, porque una vez que pasa al estadio 2, que es de 1,6 a 2,8 de creatinina, ya se considera que se perdió el 70% de la función renal. O sea que es muy importante tener en cuenta estos valores. Luego hay un estadio 3 que va de 2,9 a 5. Ahí generalmente tenemos una fase urémica más importante. Y el estadio 4 de más de 5, que ya el animal está en una situación bastante comprometida. Además de estos valores de la creatinina, también hay una subclasificación por la proteinuria y por la presión arterial, que no la tienen todos los gatos que tienen enfermedad renal, pero bueno, algunas de estas, digamos, determinaciones hacen que alguno de estos cuadros sea más importante o más complicado.
Para entender bien el tema del diagnóstico del 1,6 que yo le digo, supongamos que tenemos aquí los dos riñones con la masa total de nefrones. Este es supongamos en un principio, un gato totalmente normal que funciona con todos sus nefrones como corresponde. Por las distintas causas que hemos comentado, va perdiendo una cantidad de esos nefrones, primero un 10%, un 20%, un 30%, un 40%, 50%, 60% y 70%, y la creatinina sigue dando menos de 1,6. Entonces, los riñones del gato pueden perder un 70% de su capacidad funcional, mientras que la creatinina sigue dando 1,6. Recién ahí, cuando perdieron el 70% de la función renal, empieza a subir la creatinina. Entonces ahí es donde aparece ya una insuficiencia renal bien evidente. Pero ¿qué pasa? Nos queda un 25 o 30% de riñón. O sea, ya estamos con muy poca masa renal. Por eso lo que ocurre con la creatinina es que realmente nos avisa tarde. O sea que los gatos que tienen más de 1,6 ya están con muy pocas nefronas, o sea, solo un 25 o 30% de riñón. Aquí volvemos a ver lo mismo, vemos los estadios, como dijimos. El estadio 1 es el primero, de menos de 1,6, el 2, el 3, el 4. Y lo que ha aparecido en los últimos años es otra sustancia, que es la dimetilarginina simétrica, que todavía no está disponible en todos lados, pero que es una sustancia que tendría la capacidad de determinar mucho antes la pérdida de función renal. Se calcula que más o menos estaría alrededor del 40% de pérdida, ahí recién nos estaría dando, empezaría a subir. ¿Qué es la dimetilarginina simétrica? Bueno, es un derivado del metabolismo de las proteínas, es la metilación de la L-arginina, tiene eliminación renal, tiene una alta correlación con la creatinina y con la tasa de filtración glomerular, y es más sensible que la creatinina para la enfermedad renal crónica. Se calcula que el valor normal es menos de 14 picogramos por decilitro. Y acá estaría un cuadro donde vemos que, por ejemplo, en el estadio 1 estaríamos recién ahí, podría estar aumentando antes de pasar al estadio 2, o sea, nos estaría avisando ya en el estadio 1 del que teníamos antes, así que posiblemente con el tiempo este estadio 1 se da en dos partes, uno que sea realmente normal y otro donde ya esté aumentando la DSDMA. De todos modos, todavía esta sustancia está un poco como en fase de investigación. Probablemente ya hay lugares, países donde se puede usar, es del laboratorio IDEX. Hay algunos países que ya la tienen disponible, en Europa ya la tienen y bueno, la pueden ir usando. ¿Qué ventaja nos daría saber que la enfermedad renal es, digamos, que se puede terminar con más anticipación? Bueno, la ventaja sería que una posibilidad sería buscar quizás las causas etiológicas en ese caso, con lo cual habría que hacer todos los análisis que corresponde, de orina, ecografías, buscar enfermedades infecciosas, determinar presión arterial. Y la segunda utilidad sería implementar ya acciones de protección renal, tanto a nivel nutricional como farmacológica, y evitar toda la medicación nefrotóxica, que podrían ser los ANS, aminoglucosas, glucósidos, quimioterapia, etcétera.
Bien, ¿cuál es la sobrevida de los gatos con enfermedad renal crónica? Bueno, hay varios estudios que se han hecho, pero teniendo en cuenta los distintos estadios, podemos decir que más o menos los gatos que están en el estadio 2 tendrían 3 años de sobrevida, los del estadio 3, 2 años, los del estadio 4, gatos de gatos en estos estadios, pero normalmente, ¿no? Sin hacer medicación. Bien, ¿cuáles son los signos más visibles una vez que la enfermedad avanzó? Bueno, la anorexia, como todos sabemos, es prácticamente el signo que más le preocupa a los propietarios. Generalmente ya cuando tienen 2 días de anorexia, las personas se ponen así, de esta forma, y cuando tienen 4 ya están totalmente enloquecidos porque ven que el gato no come y se ponen mal. La anorexia es un signo muy importante, ocurre en casi todos los gatos cuando la enfermedad renal avanza mucho o hace algún pico de agudización. ¿Cuáles son las causas? Bueno, son muy variadas porque hay una serie de trastornos metabólicos que producen la anorexia, además la deshidratación también puede producir, y la estomatitis, o sea, cualquiera de las lesiones producidas, que estén en la boca, también pueden producir anorexia. O sea que hay que buscar y tratar de corregir todos estos signos para poder vencer la anorexia. La anorexia sabemos que en los gatos es un signo muy difícil de manejar. Decíamos que había causas metabólicas y acá vamos a ver en este cuadro que todas estas alteraciones que vemos, todas producen anorexia. Entonces, va a ser muy importante que podamos corregir todas estas alteraciones metabólicas para poder lograr que el gato coma normalmente. Bien, ¿cuáles son los diagnósticos que podemos hacer de la enfermedad renal crónica? Dijimos que los 2 primeros estadios son prácticamente asintomáticos, son esos gatos que están camuflados, que se ven bien y que aparentemente están normales y que si hacemos un análisis, ahí por ahí recién encontramos una creatinina de más de 1.6. Entonces, en esos gatos, ¿cómo podemos nosotros lograr anticipar y no llegar a tener un gato con una crisis urémica? La única forma entonces de hacer un diagnóstico o de encontrar a estos gatos que en teoría empiezan con la creatinina, cuando tengamos la SDMA, quizás lo podemos hacer antes, pero todos los gatos de 8, 9 o 10 años tienen que ser controlados con análisis de sangre para poder ver en qué nivel está su creatinina. Y si ese nivel sobrepasa 1.6, ya hay que tomar medidas como para empezar a proteger esos riñones. Entonces, en el laboratorio lo que vamos a encontrar al principio, como dijimos, son los valores de la uremia y la creatinina, que están arriba de 1.6 la creatinina, y la orina que tenga una densidad menor de 1035 y una relación proteína-creatinina en orina de más de 0.4. Conseguimos otros trastornos como la fosfatemia, puede bajar, hay anemia, puede haber un pH de la orina ácido por la acidosis, proteinuria, cilindruria, etc. O sea, estos datos son ya con enfermedades más avanzadas. Luego tenemos los diagnósticos por imágenes. ¿Para qué sirven los diagnósticos por imágenes? Lo que vamos a hacer es descartar causas más específicas, como por ejemplo encontrar neoplasias o quistes
litiasis, zonas de isquemia. O sea, en general lo que vamos a hacer, todo gato que nos va a dar un aumento de la creatinina, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es mandarlo a hacer una ecografía y ver si hay alguna de estas causas más específicas. Si no hay nada de eso, lo que vamos a ver son riñones que se van fibrosando con la edad. Aquí vemos, por ejemplo, un riñón normal y aquí vemos dos riñones con zonas de infarto renal. Aquí vemos, por ejemplo, en esta, un riñón con la amiloidosis, donde prácticamente no hay diferenciación de corteza y médula, y además está muy pequeño. Y acá tenemos lo contrario, un riñón muy grande con una neoplasia renal, probablemente un linfoma. Estos serían los riñones de gatos que tienen una enfermedad renal crónica, que realmente es de los más, lo típico, donde los riñones se van atrofiando, fibrosando, se van achicando. Fíjense los valores, 2,7 centímetros por 1,7, 2,67 por 1,97. No hay mucha definición corticomedular. Esto correspondía a una gata siamesa hembra de 18 años. Bien, ¿cuál es el tratamiento que vamos a instaurar en esta enfermedad? Sería, hay que salvar las nefronas, o sea, tratar la causa si es posible, retrasar la progresión, control de las alteraciones metabólicas y mantener en lo posible la calidad de vida de estos gatos. El tratamiento inicial sería utilizar dieta geriátrica o renal, agregar omega 3 y antioxidantes, mantener una buena hidratación, controlar la proteinuria, y nos queda como otras posibilidades lisados renales y los tratamientos con células madres que se están haciendo en forma, digamos, experimental en estos últimos tiempos. Recuerden que estos gatos que tienen más de 1,6 son prácticamente normales, apenas pueden tener polidipsia, poliuria y comen normalmente, generalmente. El manejo dietético es, digamos, lo que podemos aspirar es a tener dietas que sean para gatos gerontes o gatos renales con una serie de condiciones, sobre todo reducción de la proteína, restricción del fósforo, una restricción no muy grande del sodio y el aumento del potasio. Hay varios trabajos que nos dicen, por ejemplo, que con alimento renal los gatos pueden vivir mucho más que con alimentos normales. O sea que es muy importante ya instaurar una dieta de gato geronte o renal ya desde el principio. Fíjense en estos dos trabajos donde los gatos con alimento renal vivían un 239% más y 228% más de días. La anorexia, como dijimos, es un problema importante, entonces es muy interesante tratar de controlarla. Hay que usar dietas húmedas, como vemos acá, paté, pouch, calentarlas para que tengan más sabor y olor, y tratar de, en lo posible, de hacer cambios graduales de estas dietas. O sea, hay que estimularlo al gato a que coma este tipo de dieta. También podemos usar estimulante del apetito como la mirtazepina, que es un ansiolítico, pero que tiene un efecto muy importante a nivel de estimulación del apetito, y la mianserina. Y por supuesto, todo lo que sea control odontológico o lesiones en la boca, hay que tratar de manejarlas también para evitar el dolor y que eso no lo deje comer. También sabemos que los gatos con enfermedad renal pueden tener vómitos y gastritis, por lo cual estas medicaciones que controlan la acidosis
los gatos no tienen úlceras, pero sí tienen una gastritis por acidosis, entonces podemos usar la ranitidina, omeprazol, el sucralfato y algunos estimulantes de la motilidad como la metoclopramida, cisaprida y domperidona. Como antivomitivo central también tenemos el maropita. Dijimos que la deshidratación es importante, generalmente proviene de la polidipsia poliuria, que los gatos no llegan a compensar la cantidad de orina que pierden. Entonces es muy importante hacer la fluidoterapia en cuanto se pueda evaluar el estado de hidroelectrolítico. Lo ideal es usar Ringer con lactato o fisiológica cloruro de sodio y normalmente lo hacemos por vía subcutánea. O sea, estos gatos tienen que recibir suero durante quizás mucho tiempo y no tiene ningún sentido usar la vía endovenosa en estos gatos. La proteinuria dijimos que es una de las causas que produce un aumento aparentemente de la progresión de la enfermedad. Aunque no hay evidencia, según Bartes, que la proteinuria, reducir la proteinuria enlentezca la progresión de la enfermedad, pero bueno, normalmente el criterio clásico es tratar de disminuirla y con eso lo hacemos, o sea, si medimos y nos da una relación proteína-creatinina mayor de 0,4, podemos usar algunos de los de la medicación antihipertensiva glomerular como benacepril o telmisartán. También los ácidos grasos omega 3 se ha visto que tienen una función antihipertensiva, por eso es que en principio se lo damos a todos los gatos que ya estén con el proceso de la enfermedad. Dijimos que otra de las causas, otro de los problemas que aparecían era la anemia. La anemia puede darse por varias causas, fundamentalmente por la disminución de la eritropoyetina, pero no hay que tratar de darla de entrada, sino que al principio manejamos fundamentalmente el hierro y la eritropoyetina sí la usamos si tenemos un hematocrito entre 15 y 20%. La eritropoyetina es una hormona recombinante humana, se da 100 unidades por kilo. Subcutánea 1 a 3 veces por semana. Por supuesto, hay que darla también con hierro y el gato tiene que estar comiendo bien, porque de nada sirve dar eritropoyetina si no le aportamos hierro y alimento. Algunas eritropoyetinas, o sea, la EPO de humana, puede causar una respuesta antigénica, con lo cual se frenaría su utilidad. Entonces hay algunas sintéticas como la darbepoyetina que podrían funcionar bien con poca respuesta antigénica. Desde ya la anemia indica que la enfermedad está muy avanzada, ¿no? Otra de los problemas que aparecen es de la hipertensión. En los nefrópatas puede aparecer entre el 65 y 80% de los casos. Se considera hipertensión arriba de 180 milímetros de mercurio. Y van a aparecer alteraciones oftálmicas, cerebrales, renales, cardíacas. Es posible ver con un fondo de ojos si hay manchitas hemorrágicas en la retina, por lo cual, por supuesto, una vez que si se observa eso, hay que hacer el control. Igual en todos los gatos que cursen la enfermedad renal, es importante tomar la presión arterial. La medicación típica que funciona bien es la amlodipina. La hipopotasemia es otra de las alteraciones que puede producir. El potasio se pierde por distintas causas y produce debilidad muscular, ventroflexión, marcha rígida, anorexia, ilio paralítico, parálisis muscular e inclusive la muerte. Entonces es muy importante chequear todo el tiempo, cada vez que se hacen los controles, el potasio. ¿Cuál es el nivel de potasio? Y bueno, si está por debajo de 3,5,
hay que usar la medicación como el gluconato de potasio o citrato de potasio. La hiperfosfatemia es otra de las alteraciones que ocurre también hacia el final de la enfermedad renal. Hay retención de fósforo y entonces vamos a tener, esto va a disparar un hiperparatiroidismo y la mineralización de tejidos blandos. Los valores normales son de 3 a 6, o sea que cuando estén arriba de 6 el fósforo ya hay que empezar a hacer algunos de los tratamientos que se indican, como por ejemplo usar hidróxido de aluminio, carbonato de calcio o sucralfato, que son quelantes del fósforo. Dijimos que puede haber infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque hay un problema con la dilución de la orina. El gato normalmente no tiene infecciones urinarias cuando su orina funciona bien y hay una buena concentración. Cuando empieza a diluirse, ahí aparecen generalmente las infecciones. Y lo que vamos a tener es que del 15 a 30% de los enfermos renales pueden tener infecciones renales, infecciones, sí, a nivel de las vías urinarias y del riñón. Los signos pueden ser un 70% asintomáticos, o sea que no se van a ver también fácilmente, y algunos van así a presentar periuria, hematuria, fiebre, dolor, neutrofilia y un empeoramiento justamente de la enfermedad renal crónica. Un tratamiento empírico sería usar, por ejemplo, la amoxicilina, obviamente, y siempre tratando de hacer un cultivo y antibiograma y tener el antibiótico más efectivo. Bien, hay una relación importante entre la enfermedad renal y el hipertiroidismo. O sea, el 25% de los gatos hipertiroides pueden tener enfermedad renal crónica, que a simple vista pareciera que está compensada la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque el hipertiroidismo produce aumento de la filtración glomerular, con lo cual se está forzando la filtración glomerular. Eso hace que el gato tenga una creatinina más suave o más moderada. Entonces, estos gatos, que hay que medir, por supuesto, la T4, hay que ver cuando, si está muy alta e indica que hay un hipertiroidismo, hay que empezar a medicarlo con cuidado, porque al bajar el hipertiroidismo va a empeorar la enfermedad renal crónica, o sea, se va a manifestar como es normalmente. Así que es importante detectar a estos gatos hipertiroides. Al principio puede ser por palpación de la glándula tiroides, pero no todos la tienen aumentada, entonces lo más importante es tomar los valores de T4. Bueno, dijimos que una de las tratamientos que se están usando en forma un poco experimental son las células madres. Las células madres son células madres mesenquimales, se llaman. Son un tipo de células madres, son células primitivas, tienen capacidad de autorreproducción y capacidad de secretar moléculas bioactivas. Aparentemente esto se ha visto, yo las estoy usando en este momento también a modo de investigación, y tenemos casos que andan muy bien, pero solo hay que usarlas en determinado momento, que es en el estadio 2 de la enfermedad. O sea, no tiene sentido usarlas al final, hay que usarlas al comienzo de la enfermedad. Bien, entonces, haciendo un resumen, tenemos que vamos a ver algunos signos clínicos, al principio pocos, después vamos a ver un aumento de la urea y la creatinina y una disminución de la densidad urinaria. Eso nos va a dar una primera aproximación. Luego, una vez que ya está determinada, hay que seguir haciendo controles, ecografías, cultivos y control de presión y tiroides. Recuerden que cuando la creatinina está arriba de 1.6, ya tenemos solo un 30% de riñón. Entonces, los tratamientos básicamente es omega 3 y antioxidantes, mantener una buena hidratación,
controlar la hipertensión glomerular a través de la proteinuria y usar algunos de los otros medicaciones que están en investigación. Después, en segunda instancia, controlar los signos, eso nos va a dar una mejor calidad de vida, por ejemplo, la anorexia, deshidratación, anemia, hipertensión, hiperfosfatemia, hipofosfatemia, vómitos y acidosis metabólica y las infecciones urinarias. ¿Cuáles son los puntos clave de esta enfermedad? Hacer un diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz, como dije, no lo vamos a hacer en base a ningún signo clínico. Lo tenemos que hacer, hay que buscar enfermos renales. O sea, tenemos que hacer una campaña de buscar enfermos renales, haciendo análisis ya a partir de los 8 o 9 años de edad, por lo menos ahora. Controlar signos clínicos y esperar que, dentro de poco ya tendremos nuevos marcadores que sean más precoces. Ok, bueno, ya aquí llegamos al final. No sé si, yo no veo preguntas, no sé si hay preguntas. Doctor, le Sí, aviso que está el panel preguntas. Dice preguntitas, yo ahora ya la puse como organizador para que pueda verlas. Está en el panel preguntas. De todas maneras, si quiere, como ya también estamos en horario, si quiere puede ir cargando la otra presentación mientras vemos si hay alguna pregunta de esta presentación. bueno, acá estoy viendo, sí, a ver. Esperen, a ver, que no veo. Bueno, me preguntan, a ver, el tema de la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal no es útil para un gato con una enfermedad renal terminal, porque no es lógico mantener un gato en diálisis el resto de su vida. Sí se puede utilizar en casos agudos, de agudización, o en casos de enfermedad renal aguda. ¿Cada cuánto es recomendable hacer un análisis? Bueno, normalmente al principio cada 4 a 6 meses, cuando recién está iniciado, y luego, en la medida que el gato tenga mayores niveles de creatinina, hay que hacerlo más seguido. Me preguntan cuántos mililitros se pueden poner. O sea, normalmente tratamos de ver cuál es el nivel. Saben que para evaluar la deshidratación es un poquito subjetiva, pero generalmente nosotros usamos entre 150 y 200 centímetros cúbicos por vía subcutánea, sin ningún problema. Inclusive se puede poner una parte de un lado digamos, eh, del lado derecho, otra parte del lado izquierdo. Eh, sí, lo que acá me preguntan por los antibióticos que hay que evitar, son antibióticos que pueden lesionar al riñón. Por eso es que no hay algunos antibióticos, sabemos que son un poco nefrotóxicos y entonces trataríamos de evitarlos.